Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar en esta transmisión de Matices a través del 106.1 de FM y violetaradio.org. Me da muchísimo gusto saludarlas y darles la bienvenida aquí compartiendo con mis compañeras las chicas Matices, Joana de la Cruz y Alejandra Trujillo. ¿Cómo están, chicas? Hola, chicas, auditorio, pues un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio. La verdad es que siempre es un placer estar con ustedes y pues hablar de estas noticias que la verdad es que siempre son complicadas, pero pues la violencia se tiene que hablar y se tiene que señalar, ¿no? Entonces, pues bueno, empecemos con este programa. Ale. Así es, muy contentas, con mucha información que seguramente les servirá de ayuda. Y pues vamos a comenzar porque es mucha estas noticias que les traemos. Con las gafas moradas. El colectivo feminista Aquí estamos, el feminicidio infantil en México, realizó un conversatorio el pasado 25 de septiembre que titularon Familias en resistencia ante el feminicidio de niñas y adolescentes. ¿Qué nos dejó este sexenio? Durante este conversatorio, Sandra Sánchez, mamá de Laura Angélica, quien fue víctima de feminicidio, menciona los pocos avances que ha tenido el feminicidio de su hija. Claro, bueno, a partir de febrero del 2019, pues solamente ha habido tropiezos. Afortunadamente he contado con el apoyo del Observatorio de Género y Violencia de aquí de Aguascalientes. Ellas han apoyado demasiado, pero bueno, pues empezó el tema de la pandemia, se detuvo un poco, después hubo cambio de gobierno, se volvió a detener y a pesar de que la persona ya está detenida y que está sentenciada y que está en el cerezo, pues realmente yo pensé que este tema ya se iba a acabar. Pensé que ya dándole una sentencia, bueno, ya iba a ser más fácil, pero la verdad es que no, o sea, yo creo que se ha complicado más y más. No hemos podido obtener ninguna respuesta. Creo que cada vez ha sido más lento el proceso, más que al principio. Brígida Sánchez, colaboradora jurídica de FEM por FEM, habla sobre las violencias que se encuentran inmersas en el feminicidio. Las violencias nos llevan a un camino que no podemos, obviar, es el camino del feminicidio. ¿Cómo empieza? Pues desde una violencia psicológica que le llaman muchos, una violencia muy sutil, que para nada es sutil, porque sabemos que la violencia psicológica deja huellas que perduran en el espacio, en el tiempo de la víctima, más allá de una secuela física. Entonces, por ello es importante abordarlo desde este aspecto del feminicidio. Entonces, los componentes aquí importantes o relevantes que yo traigo a colación es la violencia eh, en el aspecto familiar. ¿Por qué? Porque sabemos que las estadísticas nos arrojan datos de que el feminicidio se comete en buena medida por personas que están muy vinculadas emocional o afectivamente con la víctima o en el contexto de las relaciones sociales, digamos en el aspecto de la familia. Entonces, y
definitivamente estos delitos se cometen a través de una cuestión de interés o de índole sexual. Entonces, de ahí que la importancia de hablar del feminicidio a partir de estos dos componentes importantes, que es la violencia en el aspecto familiar, social y a través de un vínculo sexual. Entonces, ¿qué nos dicen las estadísticas? Que el delito se comete a partir de personas muy cercanas a la red, a la primer red social de la víctima, ¿no? Llámense familiares, cercanos, amigos de la familia. Y entonces la víctima está expuesta a sufrir todo tipo de atrocidades. Repito, a partir de este camino del feminicidio, pues sufren de un inicio, pues una violencia psicológica, posteriormente viene una violencia física, amenazas, intimidaciones, acorralamientos, hasta que concluye en esta forma tan cruda de delitos que es la exacerbación de la violencia que culmina con el feminicidio. Y además, pues habló sobre lo que nos dejó este sexenio. Sin duda nos deja mucho trabajo por recorrer. Tenemos formalmente ya mecanismos legales que nos apoyan, nos respaldan para poder hacer frente a esta violencia, pero sin duda nuestro trabajo como sociedad civil, ya lo menciona la compañera, como colectivas, como parte de la sociedad en general, pues tenemos que seguir impulsando estas políticas públicas, estos procesos que pues para nada son rápidos ni expeditos, como lo decía la señora, ¿no? Aquí, pues, pensaríamos que al concluir ya con una sentencia, pues, veríamos ya culminado todo el proceso penal. Sin embargo, pues, no, para nada. Tenemos que seguir impulsando hasta que lleguemos a esta tan anhelada reparación del daño, que es otro proceso que viene vinculado a la parte penal del proceso, que ya de por sí ya llevó un proceso bastante largo y complicado, desgastante no solamente para las familias, sino para el grupo en general de la sociedad que lo vivimos. Entonces, no nos queda más que seguir impulsando que todos estos mecanismos legales pues sean una realidad, agotarlos en todos los sentidos, porque es lo que nos deja. Sin duda ha habido pasos importantes en la formalidad del derecho, pero no es suficiente. Habrá que agilizar estos mecanismos, habrá que buscar que efectivamente haya un acceso efectivo de la justicia para las víctimas y por supuesto el pues tan anhelado reparación del daño que pues es parte de lo que el Estado nos queda de ver como víctimas, como sociedad en general. Rosario Martínez, de GES Mujer Rosario Castellanos de Oaxaca, ella menciona que existe una gran indiferencia por parte de las instituciones hacia el feminicidio. Conocemos los avances logrados en la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Porque son el resultado de la movilización de las colectividades feministas, ¿no? Donde visibilizamos las problemáticas, implementamos estrategias, proponemos alternativas y demandamos su inclusión en las políticas públicas. Sin embargo, nuestra labor no termina con el reconocimiento y la incorporación de los marcos jurídicos de las demandas planteadas. Por ejemplo, la tipificación del delito de feminicidio, que es un avance. Forma parte de un proceso, pero requiere ser analizado y cuestionado desde una mirada crítica. Porque, ¿qué nos está dejando este sexenio? La verdad nos está dejando una gran deuda con las mujeres en el esclarecimiento de los casos de feminicidios. Y estoy hablando específicamente casos de Oaxaca, porque he reconocido que el sistema de administración y procuración de justicia forma parte de un sistema patriarcal, ¿no? Citando a Sonia Frías del Centro de Investigaciones de la UNAM, que ha agregado el otro componente en términos de feminicidio, que además de que sea un asesinato por motivos de género, incluye que el Estado haya actuado con impunidad. El feminicidio es, como bien lo mencionaba la compañera, es una motivación por razones de género que puede desencadenarse por los estereotipos en los roles de género, por la discriminación hacia las mujeres y hacia las niñas, por el desequilibrio en las relaciones de poder que hay entre mujeres y hombres y por la existencia de normas sociales que son, por supuesto, muy perjudiciales para nosotras las mujeres. Y a pesar de todas estas décadas de activismo que llevamos en las organizaciones civiles, las defensoras de derechos humanos y de la concientización que hay ya en el tema,
La evidencia está mostrando que el avance para poner fin a esta violencia es insuficiente. Todavía nos falta mucho camino por hacer, porque la violencia feminicida va más allá de los números. Está reflejando una realidad social y también institucional, en donde los asesinatos de las mujeres no solo se están volviendo comunes, no están generando un impacto mayor. Pareciera que hay una indiferencia al dolor y a la crueldad con la que están asesinando a las mujeres. Lorena Gutiérrez Rangel, madre de Fátima, víctima de feminicidio, y pues de su hijo Daniel, también una víctima colateral del mismo, menciona que este sexenio la verdad es que la dejó con mucha impotencia. Me deja tantísima impotencia el que nos hayan invisibilizado, el que hayan pretendido que no existimos, que no está pasando, no nos escucharon, no nos vieron y simularon todo el tiempo en el sexenio que nos apoyaban y que las cifras bajaban. Jamás bajaron las cifras de feminicidio, de desaparición, de ninguno de todos los delitos graves que están sucediendo desde hace décadas en nuestro país ha disminuido, mucho menos el feminicidio o la violencia en contra de las mujeres. No ha disminuido y la verdad seguimos con impotencia. Nosotros los papás de Fátima y Daniel, pues estamos más que impotentes. Es una frustración no lograr el acceso a la verdad y a la justicia. Presidentes van, presidentes vienen, gobernadores van, gobernadores vienen, y la realidad es que lejos de que haya acceso a la verdad y a la justicia, hay revictimización. Nosotros hemos sufrido todas las violencias institucionales de las que se puedan imaginar. Tanto es así que de la misma manera los mecanismos de protección, tanto estatales como nacionales, no sirven, solamente simulan apoyar porque no te apoyan. Todo sigue pasando y además las víctimas seguimos perdiendo. Además, pues hacen hincapié de que los agresores se protegen a través de pues los recursos llamados amparos para poder salir ilesos y no cumplir con su condena. Caso de nosotros, lo más grave es toda la violencia institucional que siguen ejerciendo, ¿sí? Lo más grave es que sigan permitiéndoles a los asesinos ampararse, pedir, darles estos 8 años. Vivimos, la verdad, vivimos las penas con ellos, ¿sí? Nosotros igual vivimos la pena que ellos están purgando, la estamos purgando nosotros porque no hay verdad, no hay justicia. Y sin en cambio los asesinos siguen teniendo muchísimos más beneficios que nuestras mujeres y nuestras niñas, incluso que nosotros. Nosotros vivimos en un total estado de indefensión. Finalmente, Perla Blas, que es una periodista feminista y coordinadora de Aquí estamos, el feminicidio infantil en México, compartió cifras escalofriantes sobre el feminicidio en este sexenio. Pero hasta el día de ayer, pues hemos registrado 380 feminicidios de niñas y adolescentes en México durante el último sexenio. La edad en la que predomina es en ese orden, ¿no? 16, 17, 15, 14, 12, 2 años, 13 años, 3 años, 11 años, 7 años, y de ahí nos brincamos a meses, ¿no? A meses de nacidas o en su primer año de vida. Las formas del crimen, ya lo mencionaba Rosario y Brígida, ¿no? Si nos vamos nosotros tenemos clasificadas o identificadas variantes de la agresión sexual más otro delito, es decir, violación con apuñalamiento, violación con disparos, violación con otras variantes del delito, pero si englobamos el móvil primero, que es el abuso sexual, pues es el primer lugar, ¿no? Después están los golpes, los disparos, el estrangulamiento y el apuñalamiento. En cuestión de relación de parentesco, ¿no? En primer lugar tenemos el no indica,
pero aquí hay que tomarlo con los ojos de, porque no se les detiene, ¿no? Es muy grave, o sea, que no sepamos quiénes son estos feminicidas, no se sabe, y entonces, por ende, pues están libres, no se les detiene. Después viene el espacio cercano y familiar, ¿no? Padrastro, algún conocido de la familia o de la víctima, la pareja, el papá, la expareja, el hermano y en la misma cantidad, padres, vecinos y tío. Cuando digo padres, donde nos encontramos más la prevalencia es en bebés o menores de 2 años, ¿no? En donde se ejerce esta violencia en los hogares. Y entonces, por ende, en el lugar del hallazgo del cuerpo de las víctimas, gravemente el primer lugar está en su casa, ¿no? El hogar predomina como el lugar más inseguro, después en la calle, después otro, y en otro, pues son muchísimas variantes, ¿no? Como algún local comercial, o varía los lugares. Después en un lote baldío, en una brecha y en el hospital. En el hospital la frecuencia, insisto, son las menores, las bebés o las niñas de 1 a 2 años. Los estados con más casos, el Estado de México con 67 casos, con muchísima diferencia por sobre Veracruz en segundo lugar con 22. Después Puebla, Jalisco y Ciudad de México como los 5 estados. Ya después le siguen Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua y Guerrero. En cuanto a municipios, el primer lugar con mayor frecuencia es Chalco, Estado de México, después Ecatepec, después Zapopan en Jalisco, después Tecámac, Tlajomulco en Jalisco, Ixtapaluca, León, la delegación Gustavo Amadero, Naucalpan y Tultitlán. Y por último, bueno, compartirles sobre los detenidos, o al menos en esas notas que nosotros monitoreamos, y al momento habían sido detenidos estos feminicidas. En 169 de los casos sí fueron detenidos y 166 no. Entonces, pues en la mitad de los casos no hay detenidos, pero aunque la cifra mayor de que sí hay detenidos, no todos tienen sentencia, ¿no? Entonces son largos procesos como el que nos compartía la señora Sandra. Entonces, pues en este contexto cerramos estos 6 años en donde también coincidimos. No es que hayan disminuido los feminicidios de mujeres en cualquier etapa de su vida. Son muchísimas las variantes, ya sea que las personas, por la razón que sea, no van y levantan la carpeta de investigación, otro porque los medios de comunicación no lo cubren, otro porque, y el principal, consideramos, es que no se tipifica como tal, ¿no? O sea, se llega y se tipifica como homicidio doloso y no como un feminicidio. Y pues es así como este sexenio deja mucho que desear en el ámbito de la justicia con los feminicidios y sus familias, que a pesar de todo el dolor que sufren, pues son revictimizados e ignorados por las instituciones y por el propio Estado. Además de que, pues obviamente está esta parte en la que, pues el chiste es bajar cifras, ¿no? De feminicidios. Entonces, lo que hacen es maquillarlos, nombrándolos como homicidio doloso, en donde, pues obviamente ahí existe todo pues sí, todo este ajuste que realizan para decir que realmente los feminicidios han disminuido cuando no es así, ¿no? A pesar de que existe pues esta situación en la que ya se debe de manejar y de investigar, perdón, cualquier muerte de una mujer se debe investigar como feminicidio y ya después, posteriormente, decir si se continúa como feminicidio o como homicidio. Pues a pesar de todas estas, pues de todas estas causales o situaciones que han ido supuestamente mejorando las leyes en México, pues las han convertido simplemente en simulaciones
para que pues las feministas o todas estas personas que están interesadas en que los feminicidios disminuyan o sean o se haga justicia, pues los usan como escudo, ¿no? Para decir que sí están trabajando, que sí están haciendo, que se está disminuyendo, pero realmente lo que están haciendo es simplemente maquillar pues los números. ¿Cómo ven, chicas? Es una terrible situación y yo creo que el gran problema que tenemos es que siguen viendo los feminicidios como cifras positivas o cifras negativas de la gestión del gobierno federal, cuando verdaderamente se les debería de dar esta solución, ¿no? Esta vista en vez de esconderlas y sobre todo trabajar sobre estos casos que han seguido surgiendo, no porque estas cifras sean maquilladas, no porque se les cambie la condición o el nombre, son casos que dejan de existir. Y sobre todo importantísimo que existan este tipo de informes en los que se da a conocer los casos y el número de casos y la situación que realmente se está viviendo para no dejarnos engañar. Sí, totalmente de acuerdo. Esto de, pues, quitarnos la idea de que con tener una cifra nos va a hacer ya como, digamos, darnos el panorama general, ¿no? O sea, quizás sí nos pueden ayudar como a crearnos un imaginario, pero en realidad no deshumanizar la información que se está dando. Por eso es que ahora se pide que los medios feministas como el nuestro contemos las historias de las mujeres y no contabilicemos a los casos para que se hagan pues insensibles o que sean más digeribles, ¿no? Y el hablar de feminicidio, sobre todo cuando hablamos de niñas, es todavía como más cruel en el sentido de que siempre que pensamos en menores es como que nos llega un poco más, aun cuando cualquier tipo de feminicidio nos puede resultar repulsivo o nos puede causar muchísimo dolor, cuando es con un menor de edad, una menor de edad, pues es todavía la situación más difícil de digerir, ¿no? Entonces, es importante conocer este fenómeno, sí, sobre todo para evitar lo que es la finalidad, ¿no? Que no queremos que más niñas sean violadas, golpeadas, asesinadas, que finalmente este tipo de cifras desaparezcan y este tipo de casos pues ya no se presenten, ¿no? Y estamos viendo ya pues como en los kinders cada vez más menores están siendo víctimas de violencia sexual por parte de sus profesores que deberían estar simple y sencillamente ayudándolos a crecer, ¿no? Sí, y aquí pues se encontraban dos mamás de estas chicas que fueron asesinadas brutalmente y que pues hasta la fecha, o sea, ya han pasado muchísimos años desde que sucedieron los feminicidios de ellas y pues obviamente todas estas, lo que comentaba, todos estos recursos que utilizan los agresores para poder librarse de las condenas y demás, pues los utilizan, pero hasta el final, ¿no? Y la señora Lorena Gutiérrez, pues habla de eso, ¿no? Que ellas tienen que seguir, que continuar, que seguir como que todo este proceso, todos estos años en los que le permiten a estos agresores el poder, pues, defenderse, ¿no? De algo que de verdad es indefendible. O sea, las pruebas están. La verdad es que como atacaron a Fátima fue una atrocidad lo que hicieron con ella. Si tienen oportunidad, revisen el caso para que vean que lo que le hicieron, la verdad es que es impensable, ¿no? Estos tres hermanos que la atacaron, la descuartizaron, o sea, fue un caso muy horrible. Y la señora Fátima ha luchado desde entonces para que estos tipos, pues, cumplan con su condena y pues hasta la fecha con alguno que otro sigue ahí pues batallando porque pues buscan estos recursos como son los amparos para poder pues disuadir a las autoridades y que pues realmente no haya una verdadera justicia. Esa figura del amparo que ha sido pues abusada, ¿no?
puede uno pensar, es que en México hay una gran cantidad de injusticias y muchos inocentes van a la cárcel. Por eso es que se crea supuestamente estos recursos legales para que estas personas puedan defenderse. Pero hay pues una especie de rendija donde se han metido precisamente los delincuentes y son los que realmente los ocupan. Entonces, sí debería de ser algo, ahora que está de moda hacer modificaciones en todos lados, pues estaría bien que las autoridades se pusieran a modificar esto. Realmente, ¿quién puede usar este tipo de recursos y en qué delitos no serían permitidos, ¿no? Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Manang pipas kawanchu, manang imatapas Atini churu aita, rimay tamunani Aparis pa ami, tukuiro na manang huyari kunchu Imas kaita, hinas pani, ini kaparis kami Uyari nis haiki Uyari nis haiki Hawani hanay man tutapi kaskaypi hawani achkita hinaptu yarini Hati niskanta manan pipas kawanchu manan imata pasatini chu Ruaita rimaita munani aparis pami Tukuy runa mana uyarin kuchu Rimas kaita hinas panini aparis akmi Tukuy kaypay wan ima Manang pipas kawanchu manang imatapas Atini chu ruaita rimaita munani Aparis pa ami, tukuiro na manang huyari kunchu Rimas kaita, hinas pandi, ini kaparis kami Echa kaparita, sumakta takisa chanatan Huyari kaku, runa kuna, yakiska Awani, aswana na aita Uyaru na kuna, manang ayin taros pa Yohanchik, uyokonchik, atiru askanita Waita tarantis pa Uyari nis haiki Uyari nis haiki Manchakuy chori maita Manchakuy chori maita Mírame, ahora soy más fuerte Mírame, ya no tengo miedo Ahora sí, tengo esperanza Matices. Recientemente, Mariana, una joven nacida en Cuatlatzingo, Puebla, hizo una denuncia a través de redes sociales contra su exnovio Miguel Ramsés N., a quien señalaba como el supuesto autor de un ataque con cuchillo a su familia en su hogar. Según relató Mariana en su cuenta de ex, el sujeto ingresó al fraccionamiento Punta Moreno en San Lorenzo Almecatla en la madrugada del 14 de septiembre para llevar a cabo la agresión. Como resultado, su madre fue herida en la cabeza y en el cuerpo con un arma blanca. Posteriormente, su hermano de tan solo 12 años, que intentó defenderla, también fue apuñalado con el cuchillo. En la narración comentó que al intentar detener a su exnovio, el sujeto huyó por un cuarto de lavado del inmueble. Ante esta situación, la cuenta de ex de María Sabrina se dio a la tarea de realizar el perfil del presunto agresor, quien hasta el momento se encuentra prófugo. Según narra la publicación, ha tenido ya diversos incidentes relacionados con violencia de género en años anteriores. Cabe recalcar que este joven, Miguel Ramsés, nació hace 19 años en Morelos, creció en la zona metropolitana de Puebla y a los 6 años conoció a Mariana, pues ambos estudiaban educación primaria juntos.
El historial de agresiones de Miguel Ramsés comenzó durante la preparatoria en Tecmilenio Puebla, donde en 2020 acuchilló a 2 jóvenes. La institución, según se relata en esta cuenta de ex, obligó a las víctimas a guardar silencio e incluso les pidieron a una maestra pues que los apoyara para poder guardar toda esta información que no se diera a conocer. Parece que ya no está en esta institución, sin embargo sí se sabe que se tuvieron muchos antecedentes de violencia que estaban reportados aquí y como vemos la institución no hace nada y este sistema de violencia va creciendo hasta generar a estos violentadores. Existen unas denuncias, pero es mejor no hablar de las mismas, ¿no? Pero ya hay, y no es una, son varias denuncias. Miren, no vamos a parar, lo primero que queremos es visibilizar que sí hay violencia, que sí hay acoso, que se han cumplido con todas las normas internas de la institución para poder hacerlo evidente y que la institución no ha hecho nada. No despiden a los profesores, los acosadores están dando clase ahí con niñas de entre 15 y 24 años. Y nosotras estamos aquí afuera luchando para que no estén allá adentro acosando y violentando a las señoritas. Eso es lo que queremos. Queremos que se cambien las normas y queremos, ahí está el pliego petitorio, que se le hagan exámenes a estos acosadores, que se le hagan exámenes a estos profesores, que se atiendan las víctimas de acoso, que se atiendan a estas necesidades. Posteriormente, durante su estancia en el TEC de Monterrey, intentó violar a una compañera, lo que provocó que en el 8M las alumnas se manifestaran. No obstante, fueron forzadas a eliminar todo rastro de la información sobre el todavía estudiante de la institución de sus celulares. Para el 2021, Miguel Ramsés se reencontró con Mariana en el gimnasio en el que ambos asistían. Retomaron la amistad que habían tenido durante la infancia y a raíz de este reencuentro ambos comenzaron una relación en diciembre de 2022, marcada por jaloneos, agresiones y bromas hirientes por parte de Miguel, lo que llevó a Mariana a terminar el noviazgo en el verano del 2023. Meses antes, en febrero, Miguel y su amigo Cristian comenzaron a grabar videos para redes sociales en los que vandalizaron vehículos en Puebla, causando indignación entre la sociedad. Incluso fueron captados por cámaras de vigilancia realizando estos hechos. Ambos jóvenes sí fueron identificados, pero hasta octubre del mismo año, cuando se dio a conocer su identidad y se pidió a los afectados que los denunciaran por sus crímenes, los cuales ellos mismos ya habían presumido en redes sociales. Parecía, y así lo pensó Mariana, que tras el fin de su relación, Miguel había continuado con su vida, ya que sostenía una nueva relación con otra joven. Sin embargo, esta relación terminó cuando la golpeó la noche del 11 de septiembre de 2024. Hasta el momento, la fiscal de delitos de género, Margarita Garcidueñas, informó que la Fiscalía General de la República ya está trabajando en la búsqueda del joven y también se dio a conocer que Miguel continuaba activo como estudiante del TEC de Monterrey. Sin embargo, la Casa de Estudios emitió un comunicado en el que se deslinda de Miguel Ramsés N. Todos estos actos que se han dado a conocer, como ya muy recientemente en redes sociales, han tomado fuerza justamente por esta difusión, ¿no? Conocer dónde está el joven, que se hagan las investigaciones correspondientes. Sin embargo, a pesar de que ya han transcurrido muchos días, sigue prófugo. No es el primer caso que lamentablemente transmitimos y sin embargo los resultados siguen siendo los mismos. Pensamos que una relación violenta termina cuando concluimos con esta relación, sin embargo, pues no es así. Depende de este tipo de sujetos, ¿no? Que son violentos, que agreden a las víctimas y de los cuales debemos de tener mucho cuidado. Sí, lamentablemente, un caso más de intento de feminicidio y pues aparte el atacar a un menor, ¿no? Como es el hermano de esta chica.
es increíble cómo han dejado pasar o han ignorado que este tipo es un delincuente, o sea, es un agresor y que no debería de estar libre, ¿no? Desde sus primeros intentos, desde sus primeras agresiones, deberían de haberle, pues obviamente aplicado toda la ley y pues no, al contrario, las instituciones pues no sé, en ese caso las instituciones educativas en donde pues fueron reprimidas estas chicas que intentaban alzar la voz y que pues que estén pues cuidando o protegiendo a un agresor. ¿Para qué? Para que siga escalando su violencia contra las mujeres y que pues llegue hasta la máxima violencia que es el feminicidio, ¿no? Entonces es lamentable cómo las mismas personas que están a su alrededor no se dan cuenta de que pues obviamente es un feminicida en potencia y que pues debería de estar en la cárcel, ¿no? Y que lo sigan protegiendo es realmente pues lamentable. O sea, entiendo que cuando tienes a una persona cercana y que tienes afecto hacia ella porque crees que es una buena persona, porque así sucede, de repente tenemos estos agresores cerca y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta hasta que pasan estas situaciones y dices, ¿cómo es posible, no? Yo no creí, yo lo apoyé, yo, ¿no? Hasta que te toca. Entonces, pues bueno, lamentablemente, pues un caso más. Esperemos que este tipo, Miguel Ramsés, pues lo localicen lo más pronto posible y que pues le den el castigo que merece, ¿no? Y justicia para todas estas chicas que han sido agredidas por este violentador. Mencionas algo que es bien cierto. Nos cuesta mucho trabajo reconocer o aceptar que quizá algunos familiares o personas que consideramos amigas, amigos, sobre todo amigos, obviamente por estos casos, resultan ser violentadores, ¿no? Siempre decimos esto de no sabemos realmente si tu amigo es el violentador de alguien. Y lamentablemente se dan este tipo de casos con mucha facilidad porque el sistema en el que vivimos les ha permitido que cometan este tipo de delitos y se los ha pasado porque de alguna forma son los privilegios de los que gozan por ser hombres, ¿no? Ahora ya, gracias a las luchas feministas, se les ha reconocido como castigo, pero en algún momento no lo eran. Era simple y sencillamente un privilegio que ellos tenían. Y dentro de todo esto, también me parece importante reconocer que existe como una especie de intensidad en cuanto a las violencias. En, las estudiantes del Politécnico hicieron este violentómetro que es como muy claro si nos referimos a casos de violencia en contra de las mujeres, donde pues se va subiendo un poco hasta que llegan precisamente a la violencia feminicida y va desde bromas hirientes, pellizcos o nalgadas, después ya aventones, después empiezan a revisar tus cosas o a buscarte algo en tus correos, en tus chats de conversaciones y bueno, así va subiendo poco a poquito, no precisamente tiene que ser un golpe, ¿no? Como tal, una violencia física que te deja una marca que pueden ver todas las personas. Y, pero también hablando de violencia común, digamos, también se dan esta violencia también va así gradual, poco a poco, ¿no? Entonces, el que no identifiquen las actitudes de este sujeto desde un principio, que no las identifiquen, es un grave error de las autoridades y de las personas que están a cargo de la educación de este joven. Bueno, ahorita ya tiene creo que 19 años, ¿no? Ale, me parece. Entonces, digo, durante su época de niño y adolescente y eso, pues las personas que están a su cargo debieron de haber notado esto. No, para nada estoy diciendo que los padres son los responsables y ellos tienen que juzgarlos y demás. Lo que digo, él ya es un adulto y lo que hizo, lo hizo ya como adulto, ¿no? Y tiene que, pues, llevar un castigo. Lo que digo es que hay que saber identificar este tipo de cosas y tratarlas o atacarlas de principio para evitar
que llegue a cometer delitos como tal, que es la violación o intento de violación e incluso el feminicidio o asesinato por el niño, ¿no? Sí, y sobre todo casos como este, en el que está documentado que pues agredió a los vehículos, ¿no? De forma violenta, que fue denunciado, esta denuncia también que se hizo por parte de la universidad. Y también yo creo que deberíamos de esperar si se suman más denuncias, porque justamente, ¿no? O sea, no podemos hablar de una violencia aislada, sino seguramente ya viene acarreando o ya trae más cuestiones de violencia a las mujeres, a los semejantes, ¿no? A las personas alrededor. Entonces yo creo que ese es el gran problema y sobre todo esta parte de la complicidad, ¿no? De algunas autoridades, pero también de querer proteger, como decía Joana, a alguien que evidentemente tiene un problema, ¿no? Cuando yo empiezo a gestionar y ver que está teniendo este tipo de actitudes, pues ahí hay un foco rojo que se tiene que atender por parte de autoridades, padres de familia, etcétera, porque al final yo creo que sí tiene que ver esta parte de una, no sé, una intervención a tiempo, ¿no? Para que no ocurra este tipo de situaciones. Afortunadamente, en el caso de Mariana, sale con vida, ¿no? Lo mismo que su mamá y su hermano, pero también hemos hablado de casos en los que no. Entonces, es importante cuando María Sabrina hace este recopilado de la información que a lo mejor desconocemos y que también visualiza el grado de violencia de este sujeto. Así es, la verdad es que así como lo han mencionado, como lo dijo Ivonne, de que la violencia va escalando, obviamente este tipo empezó seguramente lastimando, pues bueno, lo estamos viendo en el video cómo está, pues sí, violando la ley porque está pues dañando un bien que no es de él y por simple diversión, ¿no? O sea, y obviamente luego estos tipos también lastiman o violentan a los animales, ¿no? Y de ahí va escalando y va escalando su violencia, lo que decía Ivonne con el violentómetro, lo que decía Ale con todas estas situaciones, ¿no? Como ve que todavía lo puede hacer, como ve que no pasa nada, que puede seguir haciendo daño, que puede seguir violentando sin tener consecuencias, pues lo sigue haciendo y va escalando su nivel de violencia, va escalando su nivel de violencia. Lo que hizo fue un intento de feminicidio y lo comentamos en el programa anterior. Es ilógico, por no decir otra palabra, que tengan de 3 a 5 años cuando estos tipos no mataron a esa mujer de pura casualidad, o sea, porque algo sucedió, algo no salió como él esperaba. Entonces, en este caso, pues se equivoca, porque de hecho él iba a asesinar bueno, a la chica que era su novia, ¿no? Pero se equivoca y se va a la cama de la mamá. Y es por eso que no asesina a la mujer. La dañó, afortunadamente ahorita la señora ya está estable, pero pues lo que él estaba pidiendo, perdón, lo que él estaba buscando era realmente asesinar a la chica. Entonces, de 3 a 5 años, de verdad, o sea, eso es justicia. Pues no, por eso se tiene que modificar esta ley y pues realmente que tengan un castigo como si fuera feminicidio, o sea, la tentativa de feminicidio tiene que escalar, o sea, no es posible que de 3 a 5 años les pongan a estos feminicidas que obviamente van a salir y van a tratar de determinar lo que habían pues tratado de conseguir, que era asesinar a estas chicas. Entonces, pues bueno, ojalá que lo agarren. O sea, de verdad, no puede haber un tipo como en la calle que simplemente por pasar te puede agredir, porque así son de violentos estos agresores. Matices.
En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Mi metro cuadrado, que más que mío me presta su espacio, que más que espacio es una cárcel ciega. Ey, ¿qué haces? Salí, anda, ¿no ves? Estaba tranqui hasta que te crucé. Otro día en que la violencia me encuentra, yo no la empecé. Igual ando preparada porque ya la vivencié. Vos, raja, arranca, salí, solta, chúpate vos eso que me ofreces. Más que ofreces, mejor digo impones. Y tú imponer sabes cómo me pone. Me pone mala y quizá peligrosa, pero tengo miedo, no me voy a hacer la cosa. Está oscuro afuera y casi llego a casa. Siento pasos atrás mío aunque no miro por si algo me pasa. Ya va, mamá, corta, para, ya voy. Si se da cuenta capaz que es peor. Está en silencio más resuena el vibrador. Hay pisadas y no mías, pido ayuda por favor. Ayuda, ayuda, mándenme señales. Me siguen susurros ininteligibles. Respiran mi espalda y yo apuro el paso. Ayuda, ayuda, mándenme señales. Me siguen susurros ininteligibles. Respiran mi espalda y yo apuro el paso. Contame las veces que a vos te pasó. Te cansa escucharme, te aburre, por Dios. Hay gente tan tonta que no ve más allá de su condición. Seguramente mi planteo se te hace exagerado, mami. Rica, beba, te chupo la conchita y yo debería hacer silencio. Rayo porque temo, sigo para no sé dónde. Si soy un saco de nervios. Qué culo más, venía a cagar a mi casa. Que te lo chupo hasta que salga sidra. Otra vez me hago la sorda reprimiendo esa reacción que por todo mi cuerpo vibra. Ya fue, me doy vuelta, no quiero ser tu diversión. El objeto inanimado de repente despertó y vino a darte clases de respeto. Ayuda, ayuda, mándenme señales. Me siguen susurros ininteligibles. Respiran mi espalda y yo apuro el paso. Ayuda, ayuda, mándenme señales. Me siguen susurros ininteligibles. Respiran mi espalda y yo apuro el paso. Ayuda, ayuda, mándenme señales. Me siguen susurros ininteligibles. Respiran mi espalda y yo apuro el paso. Ayuda, ayuda, mándenme señales. Me siguen susurros ininteligibles. Respiran mi espalda y yo apuro el paso. Ayuda, Matices. Les quiero comentar esto que está ocurriendo y que se está dando a conocer a través de la plataforma de change.org, que es una petición para proteger a quien defiende, así es como se titula, hay que proteger a quien defiende. Y me parece muy importante que sí hagamos un poco de reflexión sobre el papel de las abogadas y las defensoras de derechos humanos, que muchas veces terminan siendo denunciadas por las personas que, pues, contra las que están peleando, y ni siquiera ellas, sino las víctimas
y a quienes ellas representan, porque las agresiones directamente no son contra ellas, sino a sus representadas o quienes las contratan para que las ayuden a llevar sus casos hasta la justicia. Y bueno, en esta carta que se está dirigiendo a la sociedad mexicana, nos piden que reflexionemos sobre esta situación, la situación actual que viven las defensoras de derechos humanos frente a los sistemas de justicia que realmente criminaliza a estas mujeres. En nuestra lucha colectiva por un mundo más equitativo, es imperativo proteger a quienes se encuentran en la primera línea, defendiendo a los más vulnerables y por ello en uso de la voz como víctimas directas e indirectas de la violencia de género, integrantes de diversos gremios, de diversos colectivos, de diversas personas pertenecientes a espacios de activismo, expresan un firme apoyo a la abogada Ana Katiria Suárez Castro. Ella es defensora de derechos humanos y ha demostrado su compromiso con la verdad y la justicia. Ana Katiria tiene un libro que se llama... se me olvidó el nombre. Ahorita lo recuerdo. Les cuento el caso. Ella es abogada de Yakiri Rubio. Yakiri fue víctima de violación e intento de feminicidio por un sujeto que se la lleva a un hotel y Yakiri se defiende. El libro se llama En legítima defensa y cuenta la historia de Yakiri, que actuó en legítima defensa y la Fiscalía de la Ciudad de México intentó meterla a la cárcel por violencia excesiva al ejercer su derecho de defenderse. Entonces es una historia llena de arbitrariedades por parte de las autoridades y que termina bien porque finalmente termina con Yakiri fuera de la cárcel y pues haciendo su vida de la forma más normal que se puede, aún con las condiciones que las mujeres tenemos aquí en México, ¿no? Y bueno, este caso detona o esta campaña de desprestigio que hay en contra de Ana Katiria se da a partir de la denuncia que ella hace de pues varios casos de mujeres que están peleando por ser víctimas de violencia vicaria. Los sujetos contra los quienes a los que están denunciando son personas con mucho poder político y empresarial en nuestro país. Y lamentablemente lo que hacen estos es unirse para decir que ella encabeza una red de extorsionadores que tienen comprados incluso a personas ahí en la fiscalía para que hagan los peritajes para los niños y niñas que están denunciando abuso sexual por parte de sus padres y para que salgan todos los litigios a favor de ella, de la asociación que Ana Katiria encabeza, una asociación que se dedica, insisto, a defender mujeres que están pues en disputas por cuestiones de violencia vicaria, violencia física, violencia psicológica y todos los tipos de violencia que ya están reconocidos en nuestro país. Entonces, la campaña, la verdad, está muy fuerte, sobre todo, insisto, porque es formada o encabezada la denuncia por estos tipos con mucho poder económico aquí en México. Y además le ponen, digamos, como rostro de mujer, porque la persona que está haciendo la denuncia es una mujer, es una abogada también. Entonces, eso ante la sociedad desconcierta, pesa, saca de onda, sobre todo porque siempre se está desconfiando de las mujeres que denuncian, ¿no? Siempre se culpa a las madres de todo, entonces es así de, híjole, a lo mejor la señora está mintiendo, sí, es cierto, seguramente está diciendo pues mentiras porque le quiere sacar dinero al señor. Ya no creo que debamos permitir que este tipo de cosas sigan avanzando. Así es, y sobre todo tener en cuenta quién está haciendo estas denuncias y tenerlo, ¿no? De primera mano, conocer el trabajo que ha hecho esta abogada a lo largo de los años y no es la primera vez que ocurre. Tenemos casos de otras defensoras de derechos que han pasado por los mismos casos y justamente cuando se llegan a profundidades o a atacar personas poderosas son cuando surgen este tipo de campañas que lo que buscan es desprestigiar
Desafortunadamente no es desprestigiar en este caso a esta Ana, sino se desprestigia en general, ¿no? Y hay que tener cuidado con ello, justamente porque busca desvirtuar la información, busca que la gente se confunda y entonces ya no nada más nos damos con esta defensora, sino ya lo que también se busca es desprestigiar al resto de las defensoras de derechos que también están trabajando. Entonces, qué desafortunado, ojalá que se llegue a cubrir, ¿no? Con profundidad qué es lo que está sucediendo y se descarte todo aquello que no está sucediendo y que se está mencionando. Sí, así es. Lamentablemente todos estos casos, pues en donde se solicita la pensión para menores, pues siempre es un problema, ¿no? Hemos visto casos en donde los mismos padres dejan sus trabajos, que también es un delito, obviamente, eh, pero que simplemente lo que no quieren es pagar, ¿no? Y pues bueno, hemos visto muchísimos casos como estos en los que pues obviamente igual buscan cualquier manera para poder desafanarse de estos hijos, ¿no? También es obviamente este desprestigio que se le hace a la abogada Ana Catiria, y pues lo que se busca realmente pues es de cierta manera violentarla, para que obviamente pues se le haga un proceso y pues termine en la cárcel, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá que toda esta situación, como dice Ale, se resuelva y que llegue pues a los mejores términos posibles para ella. Ella, entre otras, han sido ejemplo de lo que se hace cuando te vuelves defensora de derechos humanos, que de hecho las personas que trabajamos este tipo de casos de feminismo o de feminicidios y todos estos temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, aunque no lo tengamos como un título, somos defensoras de derechos. Entonces, me parece que es importante que nos reconozcamos como eso. Durante mucho tiempo nos costaba mucho trabajo reconocernos como feministas porque, uy, era lo peor que nos podía ocurrir, ¿no? Nos desprestigiaban, nos corrían de los trabajos, no nos dejaban muchas cosas. Y bueno, hoy ya es más aceptado el decir soy feminista y lo decimos con orgullo, y que bueno, también hay que decirlo, somos defensoras de derechos humanos. Matices. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les mando un fuerte abrazo y pues recuerden que estamos en contacto a través de las redes sociales de Matices, también de Violeta Radio y pues escríbanos. Gracias, chicas. Así es, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, cuidémonos todas y vamos para adelante. Muchas gracias por haber compartido esta hora con nosotras. La verdad es que, pues sí, obviamente los temas no son fáciles, pero es importante visibilizarlos como siempre, todas estas violencias a las que somos sometidas todas las mujeres en su mayoría. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana y como dicen, escríbanos, mándanos mensajitos para saber qué temas quieren saber, de qué quieren que hablemos y nos vemos la próxima semana. Recuerden, chicas, que aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices.
Matices.